Para examinar la respuesta de la estimulación, analizaremos la siguiente figura que muestra un ejemplo de señal de estimulación óptica en 10 Hz y su respuesta SSVP. La parte superior ilustra la potencia óptica de la luz de estimulación en la parte izquierda y su respuesta SSVP en forma de onda en la porción derecha. Ambas señales se filtran en banda desde 5 a 20 Hz. El contenido de frecuencia de ambos muestra las señales descubiertas por la transformada discreta de Fourier en la parte inferior OV. El pico PSD de la curva roja ocurre a 10 Hz, que definitivamente confirma la frecuencia de estimulación. Por otro lado, la curva azul representa una respuesta típica en dominio de la frecuencia del cerebro a su estimulación óptica de 10 Hz. Su transformada de Fourier indica que también se obtiene un pico de PSD a 10 Hz. Una medida de correlación lineal entre estas dos señales en frecuencia se muestra en la parte inferior derecha. El coeficiente de correlación se calcula siendo este del 0.7. Recordando que este coeficiente puede encontrarse en el rango entre -1 y 1, se puede concluir que en este caso se confirma una correlación positiva fuerte entre las dos señales. Además, como se muestra en la izquierda, la principal correlación es resultante de las señales a las 10 Hz en el primer armónico y 20 Hz en el segundo armónico. El proceso de aprendizaje del modelo CNN se muestra en la siguiente figura en términos de pérdida de entropía cruzada durante la fase de lesión para 500 interacciones en 8 sujetos. Se destaca que estos resultados son obtenidos dada la siguiente configuración del modelo CNN. Datos de entrada en ventanas de tiempo de 2 segundos, NFFT de 2048 puntos en combinación con dos tipos de característica. Aparentemente, para todos los sujetos, el modelo ajusta los datos a la tasa más alta en las primeras 100 épocas de entrenamiento. Entonces, la pérdida de validación se acerca a cero a medida que se acerca alrededor de la época 500, que muestra la convergencia del modelo. Los sujetos 3 y 4 lograron el mejor promedio de rendimiento entre 8 participantes. La tasa más baja de convergencia ocurre en el caso del sujeto 6. Además, la curva muestra un cambio brusco en la tasa de convergencia en la época 170. En consecuencia, puede seguir el ritmo de otras curvas inclinadas dentro de las siguientes 100 épocas. Todas las curvas de aprendizaje tienen una pérdida de entropía cruzada de menos de 0.2 después de 300 épocas cuando el modelo converge. Estas curvas de aprendizaje reflejan las tendencias de las precisiones de validación correspondientes que se exhiben en la siguiente figura. Como resultado, en la menor pérdida de entropía cruzada se obtiene la mayor precisión. Para todos los sujetos, las curvas de precisión de validación se acercan a 100% con diferentes tasas convergentes debido a diferentes tasas de aprendizaje del modelo, aunque con una mala tasa de aprendizaje al comienzo, en las primeras 170 épocas, la exactitud del sujeto 6 es ligeramente superior que el del sujeto 7 después de 500 épocas de entrenamiento. Hablamos de 97.28% versus un 97.11% respectivamente. Como se mencionó anteriormente, la capa totalmente conectada de F2 es compuesta de 3 nodos. Por lo tanto, en adelante observaremos la convergencia del modelo durante el entrenamiento. Los datos asociados con estos 3 nodos se visualizan en coordenadas 3D en la que cada salida de nodo está de acuerdo con una dirección del eje. La siguiente figura ilustra el diagrama de dispersión de los datos de los 3 nodos de salida en la figura F2 después de 500 épocas de entrenamiento. Con SOT+ se elige una función de activación en la capa F2. La dispersión de los datos 3D se distribuye alrededor del origen de la coordenada. Además, los puntos de datos que pertenecen a un grupo específico se reúnen en un volumen denso y bien diferenciado, desterrado de los de las clases superiores. Por otro lado, la porción derecha muestra la distribución tridimensional de 3 nodos de salida. A diferencia de las características inducidas anteriormente, esta nueva muestra las características distribuidas en un cubo 2×2×2. Cada grupo entre los datos de 5 grupos se distribuye en una esquina específica del cubo. A pesar de que hay muestras de datos en conflicto entre dos grupos diferentes, en general todas las clases son distinguidas muy bien. Cabe señalar que en ambos casos están representados con colores distintos. La frecuencia 6.67 de Hz en rojo, la de 7.5 Hz en verde, la de 8.57 Hz en azul, la de 12 Hz en rosa y la de 10 Hz en negro. Aparentemente, el modelo propuesto por CNN es capaz de distinguir diferentes frecuencias SSVP, ya que puede extraer la información significativa desde la frecuencia espectral de la señal.
Para la evaluación del modelo CNN, examinaremos la siguiente gráfica que compara la actuación del modelo entre dos tipos de características con respecto a las ventanas de tiempo y el porcentaje de exactitud de frecuencia. Obviamente, la prueba de convergencia del modelo CNN aumenta la resolución de frecuencia y el aumento de ventana de tiempo analizado para ambos tipos de características. Los resultados de validación cruzada de 5 veces muestran que para ambas características se logró su mayor precisión en el caso de una ventana de tiempo de 3 segundos y una resolución de 0.0625 Hz, con valores de 99.5% y 99.8% respectivamente. Del mismo modo, la precisión más baja, de 39.6% y 45.2%, se obtiene en el caso de la ventana de tiempo de 1 segundo y resolución de 0.5 Hz. Una exactitud por encima del 95% ocurre en los casos de ventanas de tiempo de 2 segundos y 3 segundos en junto con frecuencias de 0.125 Hz y 0.0625 Hz para ambos modelos. De acuerdo con la ecuación 2, la detección de precisión y la ventana de tiempo de análisis son dos factores principales contribuidos a la ITR. El mayor ITR se puede lograr con el menor tiempo de detección y mayor precisión de detección. Considerando la tasa de transferencia de información del sistema propuesto, elegimos la ventana de tiempo de 2 segundos y 0.0625 Hz como frecuencia de resolución, junto con la característica 2 como los mejores parámetros de sellado de la propuesta virtual basada en el teclado SSVP. Esta figura compara la precisión de detección de 5 clases de datos de SSVP, entre otros métodos, incluidos CSA, LASO y la CNN, que es nuestra propuesta. Al parecer, el propuesto basado en CNN supera las técnicas CSA y LASO en términos de precisión de detección de frecuencias SSVP para todas las ventanas de tiempo. No hay diferencia significativa de exactitud entre las técnicas CSA y LASO, es decir, CSA se obtiene mayor precisión de detección durante la mayor parte de las ventanas de tiempo, excepto para los casos de 2 y 3.5 segundos. En general, la exactitud de detención de frecuencias SSVP aumenta como las ventanas de tiempo y la longitud aumenta para los tres métodos de clasificación, excepto para el caso de la ventana de tiempo de 2.5 segundos para la técnica CSA y LASO. La técnica CNN logra su máxima capacidad de detección del 99.87% durante 3.5 y 4 segundos, mientras que los métodos CSA y LASO logran su máxima precisión del 91% y 90% respectivamente en el caso de ventana de tiempo de 4 segundos. En esta figura se comparan los resultados de validación cruzada de 5 veces entre dos tipos de característica para 8 sujetos después de 1000 épocas de entrenamiento. Se dice que el modelo está basado en ventanas de tiempo de 2 segundos y con la resolución de investigación más alta de 0.0625 Hz. Para todos los sujetos, la característica 2 presenta más alta precisión en comparación con la característica 1. Una precisión por encima del 95% se obtuvo para todos los sujetos. Para la aplicación de la característica 2, además, el modelo alcanza su máxima precisión de 99.7 más o menos 0.2% en el caso del sujeto 3. Por el contrario, se produce la ocurrencia más baja en el caso del sujeto 7 con un 98.4 más o menos 0.4%. Finalmente, esta tabla nos enumera los resultados de las pruebas en línea del teclado virtual de SSVP en 8 sujetos. Los promedios de la ortografía propuesta, basada en la relación del número de comandos correctos con respecto a los comandos totales generados por el sistema para ingresar el texto, sobre todos los sujetos, fueron 97.36 más o menos 2.86%. Todos los sujetos alcanzaron una precisión superior al 95%, excepto para el sujeto 6, que alcanzó un 92%. Además, los sujetos 2, 4, 5 y 8 ingresaron con éxito el texto Speller sin ningún error, es decir, 21 comandos correctos de un total de 21 comandos generados. El sistema propuesto envió un comando de control correcto en un promedio de 2.5 segundos y logró un ITR promedio de 48.99 más o menos 7.67 bits por minuto. Además, los participantes completaron escribiendo la palabra Speller para un promedio de 0.92 más o menos 0.06 minutos, lo que resulta en la velocidad de ortografía media de 7.6